Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Como todos sabrán, si Marcel Proust escribió los 12 volúmenes de su Recherche en busca del tiempo perdido, fue gracias a la experiencia gustativa de saborear una magdalena que le despertó intensos recuerdos de infancia. El poder de evocación de los alimentos es realmente inmenso. Todo inmigrante sabe que para integrarse en un nuevo país se puede renunciar a todo menos a los sabores de la gastronomía de su tierra. Este es el tema que aborda en sus libros nuestra invitada de hoy, la escritora venezolana Lena Yao, que se describe ella misma en un poema como escapista, borrosa y huidora de espejos. Escapista, borrosa, huidora de espejos, trasminante, eruptiva, atlántica. De caderas anchas, hombros estrechos y piel muy blanca salpicada en pecas. No tengo tatuajes para evitar más permanencia. El cuerpo me quiere apresar. Hago mi cuerda floja de manteles, botellas y diarios ajenos. Concienzuda y desbordada, busco equilibrio en lo estético. Batallo lo turbulento con consonantes. Entiendo el amor desde el acento. Me leo y me escribo en el sueño. Si falta el aire, acudo a un nombre. Muero y revivo 5 veces al día. Casi siempre culpo al corazón. Soy un camino que no se comerán los pájaros. Muy buenas tardes, Lena Yao. Bienvenida a Radio Francia Internacional. Muchísimas gracias, Jordi. Estábamos escuchando tu autorretrato en Columpio, en el que escribes que tu vida es un camino que no se comerán los pájaros. Quizás tus libros marcan el camino de tu vida. Es mucho más difícil que un pájaro se coma un libro. Sí, los libros que escribo, los libros que leo, los propios, los ajenos, son ese camino, ¿no? Que va haciéndose en etapas y que te van configurando como persona y como escritor. Permíteme, Elena, que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en Caracas en 1968, donde vas a estudiar letras en la Universidad Católica Andrés Bello y un máster también de comunicación social. ¿Qué te interesaba? ¿El periodismo, la literatura en aquellos años de estudiante? La literatura, pero el periodismo era una salida práctica para trabajar. Lo que pasa es que al final ganó la literatura. ¿Qué leías en aquellos años de estudiante? Siempre he leído lo que tenía que leer por obligación y lo que estaba por fuera. Siempre me atraía el tema gastronómico, me atraía la literatura latinoamericana, la literatura española. Era una apasionada de Vázquez Montalbán, por supuesto, porque reunía esas dos cosas, ¿no? La comida, el placer y la buena literatura. Vas a instalarte en España, en Madrid, en 1997. Me decías que antes pasas por Estados Unidos. Sí, viví 2 años en Estados Unidos, en Florida, y luego me fui a Madrid. Te vas unos años antes de que Hugo Chávez llegase a la presidencia, ¿no? ¿Cuáles fueron las razones por las que dejases Venezuela? Inquietud cultural, ganas de conocer, volver al país de mis padres, cumplir cosas, vivir. Lo que pasa es que no sabía que luego las cosas se iban a torcer tanto. Digamos que eres hija de españoles, Sí. de canarios precisamente. ¿Cómo viviste tú esa españolidad ahí en Venezuela? ¿Te sentías diferente del resto? Siempre, porque para los venezolanos era extranjera y para los españoles también era extranjera. Entonces terminas haciendo un país de parches, un país que está formado por el cielo de Venezuela, el cielo de España, el cielo de las islas y el cielo del mar que media entre esos lugares, ¿no? Me llamaban gallega en el colegio y yo decía, pero no, en todo caso soy canaria. Por supuesto. O sea, era extranjera de todas las maneras posibles. ¿Cómo viviste desde España, desde Madrid, la evolución política de Venezuela? La llegada de Chávez a la presidencia, luego Maduro. Con mucho dolor, con mucha preocupación, con mucha impotencia. Y al final te instalas en una suerte de resignación, de un optimismo realista. Al final terminas dándole paso a las cosas y asumiendo que esto existe y que es lo que hay. Y mi madre sigue en Venezuela y mi hermano sigue en Venezuela. Tengo familia en Venezuela, amigos. Es mi país y es un dolor muy hondo. Terrible, ¿no?
Hablando de gastronomía, hablando de cosas más alegres, vas a participar en un libro, El sabor de la ñ, un glosario que reúne términos de gastronomía y literatura que publicó el Instituto Cervantes ahí Sí. en España. ¿Fue entonces lo que nace tu interés por la gastronomía o ya venía de antes? Venía de antes, yo no lo sabía, pero cuando, siempre lo comento, cuando yo era pequeña leía los cuentos infantiles de los hermanos Grimm y a mí me interesaba lo que pasaba con la comida en los cuentos. Es decir, a mí que el lobo se fuera a comer a Caperucita no me preocupaba lo que había en la cesta. ¿Qué, qué es esa merienda? Miel, creo que era, ¿no? ¿Cómo es la casita de Hansel y Gretel? ¿De qué es la sopa de Ricitos de Oro? Y eso así fue evolucionando con las lecturas y con la realidad también. Cuando iba al cine, cuando veía a la gente, siempre me fijaba en la comida, en las maneras de comunicarse a través de la comida. ¿A qué se debe esa inquietud? Quizás en tu casa tu familia cocinaba a la española, quizás. Exactamente. Se debe a sentirme escindida, ¿no? También en la mesa, no solo en el habla, sino en la mesa, porque mi mesa no tenía nada que ver con la mesa que yo veía en la calle. Yo probé la arepa ya grande, mayor, a los 10 años. Y entonces mis compañeras de colegio comían platos propios del país y yo no los conocía. Entonces, creo que ese fue el principio de esta gran curiosidad. Por cierto, ¿cuál es el sabor de la ñ? El ¿A sabor qué sabe la ñ? a más de 500 millones de hablantes que cocinan sabroso. Imagínate. En 2016 vas a dictar incluso un taller de literatura y Sí, gastronomía en un restaurante de la Isla Margarita, ahí no sí, lejos de en Venezuela. Imagino que fue todo un lujo, ¿no? eso fue una maravilla porque la conexión con cocina, con brigada, con la gente que estaba trabajando, los platillos que se sirvieron y el contraste con la literatura que estaban leyendo los talleristas y que estaba escribiendo también, resultó en algo de un volumen y una belleza apabullante. Hablando de volumen, eso engorda, ¿no? Sí, sí. No Es está que ser equilibrado a veces no se puede. Cuéntanos, ¿cuáles son los puentes entre literatura y gastronomía? Hay montones. Estábamos hablando de Manolo Vázquez Montalbán, que en sus novelas de Carballo siempre introducía una receta, ¿no? Sí, la función de la literatura, de la comida dentro de la literatura tiene muchas caras. Por un lado, humaniza a los héroes, si es novela histórica. En el caso de la novela negra, admite el poder siempre se reúne alrededor de la mesa, la comida disfraza venenos, el placer seduce. Ubica contextualmente una época, ubica los roles dentro de una novela, dentro de un cuento, también las relaciones maternas entre hijos y padres están atravesadas por las comidas, las relaciones de amistad y el odio, no solo el amor, el odio también está canalizado a través de la comida. Entonces hay una lectura del alimento que es muy simbólica dentro de la literatura. Vázquez Montalbán llegó a escribir un libro de recetas inmorales, eróticas, ¿no? Sí. También hay una relación entre gastronomía y erotismo, ¿no? Claro, allá lo que comemos, o sea, son dos formas de comer, la gastronomía amatoria y la gastronomía de la mesa se unen y se confunden en un momento dado, ¿no? Y amamos al otro y nos comemos al otro, lo olfateamos como olfateamos la comida y hay un deseo. La comida del plato es un deseo y el otro es un plato también. Después de una buena cena pueden pasar muchas cosas. Sí, sí. Precisamente tienes un libro que se llama Trae tu espalda para hacer mi mesa. Sí. Eso es erotismo en la Sí, mesa, ¿no? sí, sí. Es cómo mientras tienes al manjar enfrente, estás pensando en otro manjar. Pero también el dolor, ¿no? Porque el amor pasa por el dolor. Entonces, es como cuando te comes un picante muy fuerte, hay un placer extraño,
en ese dolor que te pica y al mismo tiempo te gusta, ¿no? Entonces, los matices del amor y los matices de la mesa se comunican. Estamos rozando el masoquismo casi, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Increíble. En el 2018 vas a volver a Venezuela y vas a presentar un libro que se llama Bien me sabes, un libro de gastroficción. No sé si se puede llamar eso la gastroficción en las novelas de Carballo, ¿no? Pero, ¿qué era ese libro? Sí, las gastroficciones son, a diferencia del cuento, relatos más cortos que giran alrededor del universo alimentario. Y este libro es un libro con humor negro, con mujeres vengativas, con mucho erotismo, eh, con mucha acidez y con mucha ironía. Entonces son relatos cortos y divertidos en los que siempre hay un punto que tiene que ver con el alimento, con el comer, con el placer o con el displacer también. Me estás abriendo el apetito, ¿eh? O los apetitos. Has venido a París, Lena, para presentar tu libro Hormigas en la lengua en los encuentros de literatura hispanoamericana que se están celebrando en el Instituto Cervantes. Más que de gastronomía, Hormigas en la lengua habla de acentos también, ¿no? Habla de acentos, habla de emigración, doble emigración, el ir y el volver. Habla de una búsqueda de raíces y es un homenaje a la palabra, justamente desde el acento y desde la variedad de ese español múltiple, ¿no? Que hablamos tantas formas de español como países. Es un libro que fue publicado en el 2015, pero que ha sido reeditado. Imagino que tuvo tanto éxito que reeditado en Canarias, además, ¿no? Sí, me siento muy afortunada porque además Baile del Sol quiso que estuvieran las novedades de su catálogo para celebrar los 20 años de una editorial independiente que sigue allí. La protagonista de la novela, Pino Chica, es hija de inmigrantes en Venezuela, vive como extranjera en el país en el que nació, ¿no? Exactamente como tú. Es una especie de autorretrato también tuyo. No, no es autoficción, pero siempre digo que los escritores trabajamos con los dedos sucios. De comida, seguramente. Sí. Naturalmente. El otro protagonista, además, se llama como yo, se llama Jordi, y es hijo de catalanes arraigados en Venezuela, pero no ha perdido realmente el acento catalán, imagino. No lo ha perdido, y aunque sus padres no quisieron enseñarle a hablar catalán porque era la lengua secreta entre ellos. Y entonces ese tiene una triple angustia, ¿no? La angustia de no saber catalán, la angustia de estar marcado por un acento, la angustia porque él regresa a Madrid y no quiere ser confundido por turista, él quiere ser visto como un natural del sitio. Todos los dilemas que se presentan cuando alguien emigra, ¿no? Cuando alguien cambia de país, que sigue siendo un país, porque al final el país de tus padres es tu país también. Ese desequilibrio que a veces puede ser preocupante, también es un motor, ¿no? Sí. Es una riqueza también. Sí, absolutamente. ¿Cómo te sentiste en Madrid cuando llegaste hace 25 años casi? Me sentí bien, no me sentí extraña porque yo crecí en un entorno que la misma música, la misma comida, era muy parecido. Los amigos de mis padres íbamos al club español, entonces no te sientes, pero al mismo tiempo hay una parte de ti que falta, que es el paisaje. Entonces hasta que el paisaje madrileño no me habló, tardó en hablarme. Yo soy del Caribe, ahí no hay mar. Es raro estar tan lejos del mar, pero llega un punto en que te hablas y ya te sientes del lugar. Lacan, lo citas en tu libro, pensaba que es necesario que la cosa desaparezca para ser representada. Con tu novela intentas recuperar esa infancia que ha desaparecido, esa comida perdida también, o el habla o la lengua perdida. Sí, yo digo que el trabajo de Hormigas en la lengua es un trabajo de arqueología gastrolingüística. Gastroarqueología lingüística. Se recuperan palabras de los 70, se recuperan sabores de los 70, que eso ya no existe, y mucha gente se emociona porque no recordaba y vuelve a esos sitios y a lo que vivió probando esos sabores, esas palabras que nombro que ya no se usan, que están caducas, y que sentí que necesitaban un homenaje. ¿Cómo han reaccionado los lectores? ¿Te has encontrado con alguno de los lectores que te ha dicho, a mí me ha pasado lo mismo quizás? Sí, me emociona mucho cuando recibo la lectura de las personas que llegan al libro, me emocionan, porque uno escribe a solas y cuando una persona se identifica con lo que tú escribes y no la conoces es muy emocionante.
Y luego empiezo a tener lectores de otros países y me impresiona que se encuentren en las páginas de un libro que no cuenta nada del país de ellos. Me pasa con lectores mexicanos, sobre todo, que se emocionan mucho y eso para mí es bueno, el premio más grande. Has venido a París para presentar la novela en estos encuentros de literatura hispanoamericana, pero también en una librería. En un local de comida, Balafría se llama, es una trattoria venezolana. Y vamos a hacer una presentación allí con, por supuesto, sabores venezolanos, guarapita, que es el cóctel de playa que se toma, y arepitas. Y si no, en el Cervantes este jueves, ¿no? Es hoy. Y sí. También en la Balafría. Balafría mañana. Mañana, el viernes. En fin, pues ya lo saben, tienen 2 oportunidades aquí en París, si están aquí en París, para descubrir el libro de Lena Yau, Hormigas en la lengua, en el Instituto Cervantes para los encuentros internacionales de literatura hispanoamericana. Muchísimas gracias, Lena, por haber estado. Muchísimas gracias a ti, Jordi, que nos veamos mucho y más. Mucho éxito con tu libro. Permíteme también que dé las gracias a Tiffany Menta y a Jan Burdelas, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores que nos siguen en todo el continente latinoamericano, desde Chicago hasta la Patagonia, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica y una red que se llama TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de América Latina. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.